Bien, buenos días. Les damos la bienvenida al curso de Nutrición Aplicada al Boxeo Profesional y le damos las gracias al maestro de Nutrición Clínica, Omar Piña, a quien le cedemos la palabra y le agradecemos por esta ponencia. Buenos días. Gracias, Buenos maestro. días. Muchas gracias. Bienvenidos a todos los que están en esta transmisión. Antes de iniciar, agradecer a la plataforma INDEN por esta apertura, por esta oportunidad de dar la ponencia de Nutrición en Boxeo Profesional. Vamos a hablar un poquito. Antes de ello, darles un poquito de mi recorrido profesional para que tengan a bien un conocimiento más amplio de quién les está hablando de esta rama de la nutrición deportiva. Licenciado en Nutrición por la Universidad UAT, es la Autónoma de Tamaulipas, maestro en Nutrición Clínica por la Universidad UNIVA y diplomado por la Universidad de Guadalajara como investigador en Nutrición Clínica. Aparte, 6 años de experiencia en nutrición de boxeo, en la cual estoy muy familiarizado, ya que trabajo para todos los organismos, o sea, los boxeadores de todos los organismos, háblese de CMB, AMB, OMB, Federación Internacional de Boxeo, en la cual he tenido la oportunidad de compartir mis experiencias. He compartido tratamiento nutricional, campamentos de boxeo con campeones del mundo, en distintos organismos de boxeo. Recordando un poquito aquí las indicaciones de la plataforma, voy a dar la explicación y vamos a seguir con la presentación que están viendo en su pantalla. Sin embargo, todas las preguntas van a estar en el chat. Voy a contestarlas conforme aparezcan, de tal manera que estén al pendiente y háganme saber sus dudas para poderlas contestar. ¿Ok? De tal manera que iniciamos la presentación. Muy bien. Bien, pues para dar inicio tenemos que determinar, tenemos que ejemplificar y tenemos que conceptualizar qué es el boxeo profesional. La Real Academia Española en 2009 define el boxeo como un deporte que consiste en la lucha de dos púgiles con las manos enfundadas en guantes especiales, esto es de 10, 12, 14, 16 onzas, y con conformidad de ciertas reglas, ¿de acuerdo? Las reglas que se siguen son las reglas británicas hasta el momento, de tal manera que eso es el boxeo profesional. Y profundizando un poquito en esta disciplina, podemos decir que el boxeo pues, es un deporte de contacto, intervalos de acción y recuperación. Los intervalos de acción son 3 minutos de combate. En el caso del boxeo femenil son 2 minutos de combate y 1 de recuperación. 1 minuto de recuperación entre cada round, lo que se le conoce como round. Esto es acíclico, de oposición, sin colaboración entre participantes. Esto quiere decir que no se ponen de acuerdo quién va a dar y quién va a recibir. Los dos están para ganar. Y ojo con esto, que es lo que nos compete como nutriólogos o como los que estamos en el lado de la atención nutricia en los boxeadores. Este deporte tiene un predominio en el aporte energético de la vía oxidativa mitocondrial, en donde la determinación de la competencia estará sustentada en aportes de la vía fosfogénica con gestos de alta explosividad. Esto lo determina un estudio de Merlo en el 2014. Bien, a partir de aquí podemos comprender un poquito, y no voy a profundizar, no es una sesión de bioquímica, mucho menos, pero todos tenemos un conocimiento de cuál es la vía oxidativa mitocondrial, ¿de acuerdo? Que es la responsable del 88% o el 80% del aporte energético en un boxeador profesional. Bien, entonces vamos a... el boxeo, como bien lo sabemos, es un deporte que está regido por categorías de peso. Estas categorías de peso, de manera internacional, se habla de libras, ¿sí? Incluso en países donde no se lleve este sistema métrico, siempre está regido por libras, pero bueno, podemos verlo también en kilos. El peso mínimo, que empieza desde 105 libras o 47.7 kilogramos, y nos vamos hasta el peso pesado, que es mayor a 200 libras.
De manera intermedia, pues hay más categorías, me gustaría que las vieran, ya que es importante. Uno de los aspectos más importantes del abordaje nutricio es revisar en qué categoría de peso está nuestro boxeador, ¿de acuerdo? De eso dependerá todo el abordaje nutricio. Bien, revisen un poquito aquí, me detengo para que vean las categorías de peso. Mini mosca y mosca, que los divide solamente 3 libras en cada una de ellas. Cada una de esas categorías tiene su campeón. Un gallo, un super gallo, pluma, super pluma, ligero, super ligero, welter, super welter, mediano, super mediano, semipesado o lo que le llaman medio pesado, y hay un crucero, ¿de acuerdo? Y la categoría máxima, que es el pesado. Comentarles como dato importante que los mexicanos, o México, se caracteriza como una cuna de campeones mundiales en el boxeo, ¿de acuerdo? Lo que a México no le ha dado la satisfacción a otro deporte, el boxeo se lo brinda. En 2019, a principios del 2019, había 12 campeones mundiales mexicanos en diferentes categorías de peso. O sea, 12 de las categorías de peso había un mexicano campeón mundial. De tal manera que las satisfacciones en el boxeo para México son muy, muy importantes. De tal manera que es el deporte en segundo lugar con más audiencia a nivel México. El primero es el fútbol, ¿de acuerdo? Bien, vamos adentrándonos un poquito a cuáles son las funciones del nutriólogo en un boxeador profesional, en el boxeo. Evidentemente, como en cualquiera de los casos, cualquiera de los pacientes, llamémoslo así, pues obviamente es una evaluación nutricional, un monitoreo del estado nutricio y seguimiento del abordaje nutricio. Obviamente esto, perfilado al boxeo, pues va a estar regido por las etapas de entrenamiento, que vamos a profundizar un poquito más adelante acerca de cuáles son las etapas de entrenamiento en el boxeador. Es muy, muy interesante. ¿Cuáles son otras funciones? Evidentemente sería optimizar el estado nutricio adecuado al boxeador profesional, según su categoría de peso, aumentar el rendimiento físico, que la nutrición deportiva en sí se enfoca en el rendimiento físico de los deportistas. Y aquí hay algo muy interesante, y esto es básicamente les comparto esto basado en la experiencia que he tenido a lo largo de 6 años en el boxeo profesional. Hay que establecer una relación nutriólogo, entrenador y boxeador. Cuando no hay esta relación dentro de tus funciones como nutriólogo, la verdad que se va a hacer muy complicado el abordaje nutricional en boxeadores. Bien, para iniciar, y aquí nos vamos a entretener un buen ratote. Bien, antes de continuar, hay dudas en este apartado. ¿Cuáles son las funciones? Para continuar, estoy al pendiente en el chat. ¿Cuáles son las funciones o cuál es la primera evaluación? ¿Cuál es el primer contacto con el boxeador? Es tener en cuenta que, y lo digo con todo el respeto, cuando les llegue un boxeador a su consultorio, es importante conocer todos estos aspectos. Muy, muy importante, porque si lo tratamos como un deportista más, la verdad que los resultados se van a ver muy, muy disminuidos. Bien, conocer al boxeador. ¿Qué es conocer al boxeador? No me refiero a su familia, que si tiene hijos y demás. No, me refiero a cuáles son los objetivos en su profesión, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Quiere llegar a ser campeón mundial? ¿Solamente boxea por hobby? ¿Hay una oportunidad? Es parte de sus actividades. Hay que conocer al boxeador y sobre todo su récord, ¿ok? Siempre hay que conocer su récord, cuántas peleas ha tenido, cuántas ganadas, cuántas perdidas y cuántas empatadas, ¿ok? Y cuántas no le contaron. Hay que conocer el estilo del boxeo. El estilo del boxeo, yo sé que han escuchado ustedes, y es que les gusta como tal el deporte. México se caracteriza por ser cuna de boxeadores
fajadores, ¿sí? Hay 3 estilos en el boxeo, bueno, hay más, pues, pero los más comunes es el boxeador fajador, el que le gusta el intercambio de golpes, el que le gusta estar en la zona corta del boxeo y lanza muchos golpes. Hay otro que es el estilista, que regularmente cuando hablamos de un boxeador estilista, nos remontamos un poquito a la escuela del boxeo cubano, en donde tocan y se van, golpean y se van. De tal manera que este tipo de estilos de boxeador no hay una gran cantidad de golpes, pero sí una gran cantidad de velocidad de piernas, ¿de acuerdo? Y estos puntos en el estilo del boxeo va a determinar claramente cuál va a ser el abordaje nutricio. Y ahorita vamos a hablar de diferencias en esto, ¿de acuerdo? Y otro de los estilos es ortodoxo, en donde practican mucho la técnica, ¿de acuerdo? Son boxeadores que comparten los 2 estilos, tanto el cubano como el mexicano, fajador o estilista, en donde es un punto medio, llamémoslo así, que comparten características. Hay unos muy especificados, muy perfilados al estilo cubano y otros muy perfilados al estilo fajador o el estilo mexicano. ¿Por qué es importante conocer el estilo del boxeo del boxeador? Por los golpes por round, ¿de acuerdo? Voy a hablar de personajes muy conocidos, ¿sí? Voy a hablar de boxeadores muy conocidos para entendernos, para hacer un poquito más ameno esta explicación. Todo el mundo conocemos, o al menos la mayoría, conocemos a un boxeador en peso welter que se llama Floyd Mayweather. Floyd Mayweather es un estilista, ¿sí? Es un contragolpeador, es un boxeador defensivo. Estos estilos de boxeo generan una importante visión o generan un punto de partida importantísimo a la hora del abordaje nutricio, ya que estos boxeadores con este tipo de estilo, los golpes por round se disminuyen a menos de 30 golpes por round, ¿sí? ¿Cuál es la carga energética? ¿Cuáles son las necesidades energéticas de este tipo de boxeadores? Pues obviamente van a ser diferentes a aquellos boxeadores que son fajadores. En el mismo contexto de peso, en la misma categoría de peso, del ejemplo que les doy de Floyd Mayweather, que tira alrededor de 30 golpes por round, está otro personaje, otro boxeador muy conocido, como lo es Manny Pacquiao, ¿sí? Manny Pacquiao, él al contrario, él es un fajador, a él le gusta el intercambio de golpes. Y si nos vamos a sus estadísticas, él tira más de 80 golpes por round, ¿sí? A partir de esta explicación, de la misma categoría de peso, alguien tira 30 golpes por round y así se mantiene durante los 12, 10 rounds que pelean, y otro tira más de 80, 90 golpes por round, ¿sí? Hay en ocasiones que llegan hasta 110. El récord es tirar más de 300 golpes por round. Esto se deriva en pesos chicos. Pero bueno, siguiendo con el ejemplo, la diferencia entre estos 2 peleadores es abismal en sus aportes energéticos, en su preparación física y en su seguimiento nutricio. Son totalmente diferentes. Es por eso que hay que conocer al boxeador. No nos vamos a contemplar como regularmente se hace en el peso, en la composición corporal. Hay que conocer el estilo del boxeador, ¿de acuerdo? Bien, y esto es sobre todo en la carga energética o en la carga de explosividad que tiene el mismo. Bien, otro dato importante que está dentro de conocer al boxeador es en qué categoría de peso le corresponde. Y aquí hay algo muy interesante y ojalá le sirva esto de experiencia para cuando lleguen a ver un deportista de este tipo. Categoría de peso. Hay algo que se le llama peso natural y hay otro que se llama la categoría de la pelea que va a haber, ¿ok? Por ejemplo, un peso natural se refiere a cuáles son las capacidades físicas en cuanto al peso de un boxeador. Puede estar en categoría de 130 libras o en pluma. Él es un peleador que debe estar peleando en pluma. O por premura de la función de boxeo o por invitación o porque era el único que estaba preparado. Ese pluma, ese 130 libras, tiene que pelear en 142, 145, ¿de acuerdo? En el boxeo profesional existe esta dinámica, malamente tal vez, pero existe. Y nosotros tenemos que apegarnos a lo que existe dentro del boxeo profesional.
Los boxeadores regularmente, los que van iniciando, y en el Estadio Jalisco hay mucha cuna de boxeadores, hay una muy buena fuente potencial de boxeadores profesionales. Cuando están en los inicios o a mitad de su carrera profesional, pelean en pesos que no les corresponden, ¿de acuerdo? Pelean en pesos que no les corresponden. Es por eso que es importante en qué categoría de peso va a ser la función, pero teniendo en cuenta cuál es la categoría de peso natural de ese peleador, cuál es la categoría que más le conviene, ¿de acuerdo? Además de eso es fecha de pelea. Aquí me da un poquito de risa, pero es una risa irónica, ya que las fechas de la pelea, al menos en el estado de Jalisco, en México, la fecha de pelea determina nuestras acciones como nutriólogo, ¿de acuerdo? Los boxeadores profesionales comprometidos y enfocados en su carrera boxística van a llegar a la consulta de nutrición con 2 meses y medio, 3 meses de antelación a la pelea. En esos 2 meses, 3 meses, tenemos a bien nosotros la posibilidad de establecer un cronograma de actividades. Tenemos la opción de establecer en el macrociclo funciones específicas de nutrición, abordaje específico de nutrición. ¿De acuerdo? Eso sería lo más ideal, que un paciente llegue al menos con 3 meses de antelación a su pelea. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la realidad? Muchos de ustedes, si han tenido contacto con boxeadores, no me dejarán mentir. Muchos de los que van a pelear llegan, si acaso, con 1 mes de antelación. ¿Sí? 1 mes de antelación realmente en el boxeo profesional solamente se enfocarían en la pérdida de peso. Las cuestiones del rendimiento físico, las cuestiones de habilidades, de velocidad, de fuerza, se ven mermadas. Créanlo, si lo han vivido, no me dejen mentir. La verdad que el boxeo profesional también depende de una fecha. Es por eso importante que el primer contacto con el boxeador, junto de cómo te llamas, cuál es el récord, y vamos a checarte el peso, también hay que preguntar cuándo peleas, ¿sí? ¿Cuándo peleas? Porque de ahí va a definirse la estrategia nutricional. ¿De acuerdo? Aunado a la categoría de peso, pues también es el peso pactado, ¿de acuerdo? En cuánto va a pelear. También es muy, muy importante para hacer una comparación de cuánto llega el paciente, cuánto llega un boxeador con peso y cuánto va a ser en lo que va a pelear. Ojo, la etapa de entrenamiento. Hay muchos, en el boxeo profesional, las etapas del entrenamiento se divide en acondicionamiento físico, ahorita lo van a ver, acondicionamiento físico, habilidades boxísticas y la etapa de peso, ¿de acuerdo? La etapa de peso es otra de son las 3 etapas del entrenamiento. Esto se engloba en un macrociclo. Hay que saber en dónde está. Y al final hay que hacer un test de Ruffier-Dixon. Esta prueba de rendimiento físico es muy apegada a lo que hace un boxeador profesional, ya que es por intervalos de tiempo lo que se hace en un ring, ¿de acuerdo? Hay que evaluarlos de esta manera. Es una recomendación, la cual les va a ayudar mucho y al boxeador le sirve como parámetro de avances, ¿sí? Y aparte es muy interesante cómo en poco tiempo avanzan los boxeadores. Bien, la evaluación principal o la evaluación inicial es esto. Hay que conocer al boxeador, ¿de acuerdo? ¿Dudas aquí? Para continuar mi pregunta, no veo nada en el chat. Bien, es lo que les decía. ¿Cuáles son las etapas del boxeo profesional? El primero, y ustedes lo pueden conocer como otro nombre, es acondicionamiento físico, ¿de acuerdo? El acondicionamiento físico o preparación es la primera etapa. La segunda etapa son técnicas de boxeo y preparación a la pelea, que ahorita vamos a profundizar en cada una de ellas, o lo que le llamamos en el boxeo sparring, ¿sí? Y otra es adaptación al peso, o lo que se le conoce en el macrociclo como descargas. Vamos a hablar por el primero. El acondicionamiento físico, que es de suma importancia establecerlo. El acondicionamiento físico no ven sesiones de
boxeo. Aquí lo único que se dedican es hacer velocidad, hacer resistencia, hacer reflejos. Y los planes de alimentación, aquí nos enfocamos en planes hipercalóricos hipoproteicos. Y aquí nos vamos a empezar a meter a un poquito de cuestiones nutricias. ¿Okay? Los planes hipercalóricos se refiere a el boxeador profesional cuando llega a esta etapa o cuando llega con ustedes y está en esta etapa del acondicionamiento físico, que regularmente son 2 o 3 meses antes de su combate. Bien, al parecer estamos presentando problemas técnicos. Vamos a checar qué pasó con el profesor. Al parecer se desconectó. Una disculpa, vamos a hacer una revisión. Bien, nos comenta el profesor que está teniendo problemas técnicos. En cinco minutos ya está listo. Por favor, si gustan ir a tomar agua, café o algo, que nos regalen estos 5 minutitos y nos volvemos a conectar. Una disculpa nuevamente y ahorita nos conectamos. Gracias.
Listo. Listo, ya volvimos. Entonces, continuamos con, estábamos en las etapas de entrenamiento. La primera etapa, y la verdad que hablando de una realidad, pocos van a encontrar boxeadores en esta primera etapa. En el amateur se ve mucho, pero en el profesional solamente campeones del mundo, y eso algunos, van a estar en la primera etapa del acondicionamiento físico. Les hablaba que en esta etapa los planes son hipercalóricos, ¿de acuerdo? Se habla, en la literatura se habla de que un entrenamiento de boxeo, tanto en la preparación física como en el gimnasio de boxeo, tiene un gasto energético de hasta 20 calorías por minuto cuando ellos entrenan 2 horas, 3 horas. De tal manera que las necesidades calóricas o el requerimiento calórico en los boxeadores es sumamente elevado. ¿Por qué proteico? Cuando retomamos o remontamos un poquito al apartado de ¿ya me escucha mejor? A ver, permíteme un segundito. Ahorita lo arreglamos. En un segundo va a estar arreglado su audio. Bienvenido a Zoom. Introduzca su ID para la reunión seguido de numeral. Press 0 to choose English. Denme un segundito. Ahora está en la reunión. Hay 3 participantes en la reunión. ¿Ya me escucha mejor? ¿Sí? ¿Ya me escucha mejor? Confirmen en el chat. Perfecto, gracias. Entonces, estábamos en las etapas de entrenamiento. Las etapas de entrenamiento son hipercalóricos en la primera etapa. Les decía que muchas veces, la mayoría de las veces, no van a encontrar boxeadores profesionales aquí, en esta etapa, al menos que sean campeones del mundo y tengan una actividad frecuente. Sí hay casos como casos mexicanos de comprometidos en su carrera boxística, hay muchos, pero uno que sobresale, por ejemplo, es el Vaquero Navarrete.
¿sí? Es de la Ciudad de México. El vaquero Navarrete es un campeón super gallo. Está muy comprometido, es uno de los más activos en el boxeo mexicano y siempre lo encontramos aquí. He tenido la oportunidad de trabajar con él y él se prepara incluso hasta 3 meses y medio antes de su combate, ¿de acuerdo? Entonces, sí hay muchos comprometidos. Otro de ellos es el Gallito Estrada, en donde son otros de los que siempre podemos encontrar en esta etapa de preparación. La mayoría de los boxeos, y esto hablo de la experiencia que he tenido con ellos o el acercamiento que he tenido con ellos, no generalizo, pero los van a encontrar en la segunda etapa del entrenamiento, ¿sí? Ahorita lo vamos a dividir como el macrociclo, pero la mayoría los van a encontrar en la segunda, que es técnicas de boxeo y preparación para la pelea. Regresamos un poquito a la primera etapa, acondicionamiento físico o preparación. ¿Por qué los planes hipercalóricos y por qué hipoproteicos? Recordando un poquito, les digo que no es una clase de bioquímica, recordando un poquito cuáles son las funciones energéticas, cuáles son los órganos responsables de almacenar, distribuir y metabolizar la energía, nos encontramos hígado y páncreas. Cuando regresamos y nos recordamos cuál es la fisiología de estos dos órganos importantes para las cuestiones energéticas corporales, pues nos damos cuenta que el boxeador, como bien lo decía la presentación, pues son procesos oxidativos en la mitocondria, en la cual la responsable de energía, el 80% es la glucosa, seguido de los ácidos grasos, lípidos, y hasta el último, los aminoácidos. De tal manera que si aseguramos un aporte calórico derivado de los hidratos de carbono casi hasta el 60%, vamos a tener un reflejo importante en el boxeador, en cuanto a su rendimiento y en cuanto a sus entrenamientos. Es por eso que los planes son hipercalóricos y hiperproteicos. Les decía que de manera tradicional, cuando hablamos de nutrición deportiva, regularmente los aminoácidos y las fuentes proteicas se ven incrementadas. La literatura nos marca que en deportistas llega a haber hasta 2 gramos por kilogramo de peso, o el 25% del total, incluso hay quienes dan hasta 30% del total. Otra vez, regresándonos a la fisiología del metabolismo de estos 3 macronutrientes, tenemos que entender que el boxeo profesional es un deporte de resistencia, no de explosividad. Es resistencia y más en el boxeo profesional. Tenemos que resistir. Si bien algunos aspectos se ven en la explosividad del boxeo, pero hablando de porcentajes es más de rendimiento. De tal manera que los aminoácidos, las fuentes proteicas en la alimentación deben de verse disminuidas para incrementar las cuestiones energéticas, ya que la contracción muscular, la rapidez y los reflejos se ven derivados de la liberación del ATP por cuestiones de carbohidratos. Bien, aparte en la primera etapa vamos a hablar de hidratación y en la primera etapa también vamos a hablar de suplementación. La suplementación, cuestiones olvidadas, nos lo dice la literatura, incluso la literatura siempre nos marca que debemos de aportar los requerimientos esenciales de vitaminas y minerales. Siempre se nos olvida, en el boxeo profesional debemos de suplementar lo que es vitaminas y minerales, ¿de acuerdo? Y la hidratación, bueno, pues hay que hacer una recuperación de sales, ya que el boxeador tiene un balance de hidratación que lo vamos a profundizar más adelante. La segunda etapa del entrenamiento en el boxeador profesional nos habla de técnicas de boxeo y la preparación a la pelea. En este apartado se refiere principalmente a cuando se conoce el rival. Cuando se conoce el rival, vamos a ver si el rival es zurdo, si es fajador, si es estilista, si es veloz en piernas, si es contragolpeador y demás. Las técnicas de boxeo, en la segunda etapa, ahí empieza la relación con el entrenador del boxeador, en donde se debe de establecer una comunicación adecuada para saber qué es lo que va a trabajar el boxeador, ya que cada pelea es diferente.
¿Por qué? Porque el rival siempre va a ser diferente. Si no se prepara de esta manera, las probabilidades de ganar van a ser menores o se van a ver disminuidas, ¿ok? Ojo, con los que van iniciando en el boxeo profesional, aquellos que tienen un récord de 10, de 12 peleas, 15 peleas, muchas veces son a 4 rounds, máximo 6 rounds, en donde las técnicas de boxeo se ven echadas a un lado y solamente trabajan el tirar golpes y la resistencia, y no se preparan tanto en sus técnicas de boxeo. Sin embargo, bueno, en boxeadores se van a encontrar de todo. En esta etapa también hacen sparring, hacen una pelea con protección, caretas, guantes más pesados para que se genere menos daño y demás. Aquí los planes siguen siendo hipercalóricos y normoproteicos. ¿Por qué se normaliza la proteína aquí? Para cuestiones de explosividad. Aquí es donde sí se necesita de las fuentes de aminoácidos para la ejecución de explosividad en el boxeo. Y aparte, se sigue manejando la suplementación. Regresando un poquito a la suplementación, en el boxeo profesional, como en todos los deportes, uno de los suplementos que más evidencia científica tienen en cuanto a su función y su aceptación es la creatina. El boxeador no se efectúa de esto, el boxeador también le hace adecuada la suplementación con creatina, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es lo que le recomiendo. Ahorita vamos a hablar de dosis. En la última etapa, de qué es adaptación al peso, o lo que le conocen los boxeadores como dar el peso, o en el macrociclo se conoce como descargas, los planes son hipocalóricos, ¿sí? Hipocalóricos. Y aquí, ¿por qué? Porque los boxeadores disminuyen su carga de boxeo, de entrenamiento físico. Si en la primera etapa del acondicionamiento físico corrían 50 minutos o hacían 5, 6, 10 kilómetros, en la adaptación del peso solamente hacen 2 kilómetros 20 minutos, ¿de acuerdo? Entonces, el ritmo de trabajo disminuye, por lo tanto, la carga energética debe de disminuir. En la adaptación al peso, también se eliminan los sparring, ¿de acuerdo? Ya no hay tanta carga de sparring, ya no pelean tanto entre semana. En la adaptación al peso, solamente se enfocan a hacer lo que le conocen como sombra, costal, guanteo o manopleo, ¿de acuerdo? Entonces, la carga energética, el gasto energético se ve disminuido, por lo tanto, los planes de alimentación deben de guardar una relación con las etapas del entrenamiento. También suelen disminuir. Ojo, estas 3 etapas estoy platicando de lo que es lo más ideal. No me dejarán mentir aquellos que han visto boxeadores. Cuando bien nos va, a los nutriólogos llegan en la segunda etapa, y cuando mal nos va, y que es muchas veces, siempre llegan en la tercera etapa. Solamente quieren dar el peso para poder pelear, sin una preparación previa, ¿de acuerdo? Entonces, aquí entra lo que nuestra formación como nutriólogos determina, que es la educación nutricional. Cuando hablamos de pacientes enfermos de diabetes, hipertensión y demás, pues obviamente abordamos educación nutricional para que haya una prevención adecuada, disminuir alimentos, adecuar su plan de alimentación. En etapas de boxeo, hablando de boxeo profesional, también debe de haber educación nutricional, la cual la educación nutricional va a estar enfocada a que se dedique al boxeo, que haga sus entrenamientos, que curse por las 3 etapas del boxeo profesional. Nosotros debemos o tenemos la responsabilidad de invitarlos y que ellos determinen cuál es lo más adecuado y cómo se sienten para el boxeo. Bien, dentro de las preguntas en el chat voy a contestarle a una de los participantes, en donde me pregunta, en la tercera etapa, ¿qué tanta agua pueden tomar ya casi llegando la fecha de pelea, 15 o 5 días antes? Bien, contesto la pregunta. El agua o los líquidos siempre están determinadas, y en el boxeo está determinado por la regla general, que es 1 mililitro por caloría hasta 2 mililitros por caloría. En la última etapa de peso se va a adaptar los líquidos a lo que gastan, ¿de acuerdo?
vamos más adelantito, ahorita va a quedar más clara la respuesta. Tenemos que hacer una prueba nosotros como nutriólogos de cuánto gasta de agua, y para eso tenemos que darle seguimiento muy de cerca al boxeador, ¿de acuerdo? Es cuánto, o sea, se mide el peso antes de iniciar el entrenamiento, se mide el peso después de final el entrenamiento, y lo que perdió es agua, y esa agua es la única que se va a recuperar, ¿de acuerdo? Bien, entonces continuamos. Bien, ¿cuál es la segunda evaluación o cuál es la segunda parte de la evaluación o del trabajo de nutriólogo ante un boxeador? Pues debemos de explicar que tenemos que hablar de una antropometría, una medición de composición corporal, y establecer cuáles son los tipos de cuerpos son los que tienen. Acuérdense que existen 3 tipos: el endomórfico, el mesomórfico y el ectomórfico. Hay una tendencia que entre pesos más chicos es ectomórfico, y avanza hacia pesos medianos, que es el mesomórfico, y pesos pesados es el endomórfico, ¿sí? Yo sé que han visto, todos los que ven aquí son campeones del mundo y guardan la misma estructura. Los que ven a pacientes, a los que ven boxeadores y han tenido la experiencia de trabajar con boxeadores, todos quieren ser mesomórficos, aunque su cuerpo no le dé o aunque su peso no le dé más que para ectomórfico. Y aquí empieza un dilema importantísimo. Con tal de crecer, con tal de pasarnos a mesomórfico, empezamos con técnicas inadecuadas en el boxeo de suplementación proteica, para que suba músculo, para que haya una definición muscular. Pero en el boxeador profesional es muy complicado, ya que yo tengo un lema en donde si quieres destruir a un boxeador, dale proteína, súbele de músculo y acabas con su carrera boxística. ¿Por qué? Porque recordemos que en las primeras diapositivas hablábamos de peso natural. El boxeo es un deporte por categoría de peso y existen ventajas por esas categorías de peso. Entre menos peso pueda dar un boxeador, mayor ventajas tendrá sobre el ring, ¿de acuerdo? Obviamente, entre menos peso me refiero a un peso adecuado, en un peso saludable, en donde él pueda boxear, en donde él se sienta con energía, ¿sí? Si nosotros quitamos a un boxeador de ese peso natural y lo incrementamos 2, 3 categorías, por más que se vea mesomórfico o que tenga ese cuerpo, lo que va a pasar dentro del ring es que va a lanzar menos golpes y va a tener menos movilidad, y por lo tanto va a tener menos potencia en su golpeo. De tal manera que nosotros tenemos que conocer el boxeo, tenemos que adaptarnos a las reglas del boxeo, ¿de acuerdo? Entonces, pues hay que hacer antropometría, por supuesto, hay que hacer un perfil antropométrico para determinar qué tipo de cuerpo vamos a encontrar. Las personas de abajo, Andy Ruiz, yo tuve la oportunidad de estar en campamento cuando se hizo campeón del mundo, y la verdad que no podemos trabajarlo. Vean el cuerpo de Andy Ruiz, que está en el extremo inferior derecho. Es un campeón de peso pesado, en el primero en la historia del boxeo mexicano, el primer campeón del mundo pesado, y vean su cuerpo. Sin embargo, ganó a alguien que estaba mesomórfico en un peso pesado, ¿sí? Si hacemos un balance en la pelea, a lo que me refiero en cuestiones de grasa y composición corporal, Andy Ruiz, por ejemplo, lo pueden ver, no es algo que yo estoy inventando, pueden revisar las tarjetas. Cuando se hizo campeón del mundo, en promedio lanzó más de 45 golpes por round, ¿sí? Su cuerpo está obviamente disminuido en proteínas, es evidente, y más porcentaje de grasa. Lanzó 45 golpes por round en promedio, y su rival, al que le quitó el cinturón, no lanzó más de 18 golpes por round. Acuérdense que el boxeo, entre más golpes ganas, entre más golpes lanzas, más probabilidades tienes de ganar, ¿de acuerdo? Entonces hay que adaptarnos a ello. La antropometría, el perfil antropométrico de cada uno de los boxeadores es importante, y aquí entra la educación nutricional. No podemos recomendarle a un boxeador un cuerpo que no le pertenece. Entre más pesos chicos, hablo de mosca, mini mosca, hasta pluma,
debemos de enfocarnos en un cuerpo ectomórfico. A partir de superpluma hasta mediano podemos hablar de un mesomórfico, y a partir de semipesados, crucero y pesados tenemos que hablar de un endomórfico, ¿de acuerdo? Bien, voy a contestar una pregunta de uno de los participantes que dice: ¿se puede usar la bioimpedancia para saber la composición corporal? Sí, adecuado. Se puede utilizar. Lo más ideal, pues, es utilizar las técnicas. Hay que prepararnos para la medición o lo que se llama la normativa de Isaac, pero con respaldo científico, la bioimpedancia puede ser utilizada. Puede ser, pero no es lo ideal. Puede ser utilizada, ¿de acuerdo? Bien, acá contesto otra pregunta que dice así: ¿qué nivel de Isaac es necesario para realizar una medición a un boxeador profesional? Basta con Isaac 1, ¿de acuerdo? Ya que las medidas o los parámetros que utiliza Isaac 1 son los que nos puede determinar cuál es el perfil antropométrico de un boxeador, ¿de acuerdo? Entonces, ahí están los diferentes cuerpos. Hay que adaptar la nutrición a cada uno de ellos y no prometer más de lo que puedan dar, ¿de acuerdo? Hay que adaptarlos a su peso, al peso natural, y acuérdense que en el boxeo el peso es ventaja. Entre menos pueda dar un boxeador, mejor. Les voy a compartir una experiencia. Tuve la oportunidad de trabajar con un campeón del mundo super gallo por la Federación Internacional de Boxeo, y a grandes rasgos este boxeador de 25 años de altura tenía 178 centímetros, o sea, estaba muy alto, y daba la categoría de 55 kilos, ¿de acuerdo? Se hizo campeón, era muy alto para la categoría, se hizo campeón por eso, lanzaba muchos golpes, se hizo campeón por eso. De tal manera que los cuerpos o las adaptaciones al peso son importantes en el boxeo. Y este es uno de los ejemplos que, ¿de acuerdo? Otro campeón que lo pueden conocer, porque es uno de los favoritos en México, se llama Jaime Munguía. Es un campeón internacional por el CMB en peso super welter. Su peso natural, obviamente, es un welter. Lo da el welter, da las 160 libras, pero su cuerpo, si ustedes lo ven, él mide 1.85. Él, por cuestiones antropométricas, debería estar peleando en supermediano. No lo hace porque su cuerpo se puede adaptar a un peso menor, y es por eso que se hizo campeón del mundo. Ojo con eso. Categoría de peso en el boxeo, y el peso es una ventaja, ¿de acuerdo? No es matarlos, siempre y cuando se puedan adaptar a ese peso. Bien, hay dudas hasta aquí para poder continuar. Bien, en aspectos bioquímicos, solamente hay que realizar los necesarios. Yo recomiendo un perfil hemático para ver cuál es la saturación de oxígeno, la saturación, los perfiles de hemoglobina, eritrocito y demás, para ver cuál es la capacidad de captación de oxígeno en sus entrenamientos. Ustedes han escuchado que los boxeadores se van a preparar a lugares altos sobre el nivel del mar, precisamente para esto, para adaptar el cuerpo a una oxigenación mejor. Bien, ¿cuáles son los antecedentes dietéticos? Continuando con la evaluación de un boxeador, pues obviamente hay que conocer si toma medicamentos que marquen doping, que es muy frecuente en el boxeador profesional, que usan sustancias ilegales, todos para mejorar su rendimiento. Una de las más utilizadas son las hormonas del crecimiento, son las derivadas de testosterona, para incrementar la masa muscular, incrementar la explosividad y demás, ¿de acuerdo? Hay que revisarlo. Cuando son profesionales y está regido por la WADA, hay que ver la importancia de que le pueden cancelar la pelea, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a continuar. ¿Cuáles son las malas prácticas nutritivas? Hay que conocerlo. Esto basta con hacer un estudio de su alimentación. Háblese de una frecuencia de alimentos, un recordatorio 24 horas, para conocer cuáles son las técnicas. Muchos de los boxeadores tienen malas técnicas, en donde lo principal que van a encontrar ustedes es que tienen dietas hipocalóricas en la primera etapa del entrenamiento, en la segunda etapa del entrenamiento. De tal manera que esto los va a desgastar y hay problemas con ellos. Debilidad, falta de fuerza, ya no quieren hacer nada.
Uso de suplementos, sobre todo los proteicos. Ellos consumen muchas proteínas por mala información, pero bueno, afortunadamente estamos hablando con profesionales de la salud que van a tener a bien hacer buenas recomendaciones. ¿Okay? Evitar el consumo excesivo de proteínas por las cuestiones de peso que les platiqué. Bien, contesto otra de las preguntas que están generando los participantes, que si pueden utilizar algún termogénico, marcas como OmniLife, por ejemplo. Los termogénicos, no. O sea, ¿los pueden utilizar? Claro que los pueden utilizar. De recomendación no. ¿Por qué? Porque en el boxeador existe algo que se llaman adaptaciones al calor. ¿Sí? Adaptaciones al calor. Entre más resistencia, pues el boxeo es un deporte de resistencia, entre menos calor se genere, más resistencia va a tener, por lo tanto va a concluir sus entrenamientos de boxeo de una manera satisfactoria. Realmente nunca recomiendo yo, esto es por experiencia y por la literatura que me respalda, no recomiendo termogénicos. Si pueden utilizarlos, tienen la costumbre de utilizarlos, ahí es donde entra la adecuación nutricional y explicarles del por qué no. Si lo siguen utilizando es su problema, pero ustedes cumplan con su educación nutricional. Bien, vamos a continuar. Uso de suplementos, bien, técnicas para disminuir el peso, para bajar de pesos, como antecedentes dietéticos. Es importante, muchos de los boxeadores en la primera etapa utilizan técnicas para disminuir el peso. Dejan de comer, dejan de hidratarse, y eso está evidentemente mal con respecto a lo que su cuerpo necesita. Además de utilizar técnicas inadecuadas para disminuir el peso. El boxeador no tiene conocimiento de nutrición como ustedes profesionales, de tal manera que eso es nuestro compromiso, hacerles llegar esta información de por qué no deben de usar estas técnicas para perder peso. ¿A cuáles me refiero? Uso de ropa térmica, lo que les llaman saunas, o plastificados, ¿sí? Ahí hasta que se ponen una bolsa con una cobija y empiezan a sudar, pero nosotros como responsables de su nutrición, debemos hacerles saber que una deshidratación en cualquiera de las etapas del entrenamiento, lo único que va a hacer es perjudicar, ¿sí? No van a incrementar nada de su rendimiento físico. Bien, voy a leer otra de las preguntas. Otro de los participantes me hace llegar. Los vasodilatadores, si existe un golpe que ocasione un corte, se es más difícil para el sangrado. Los vasodilatadores, sí, es por eso que los suplementos hay que hacer un abordaje completo de qué suplementos toman. Cuando hay un corte, acuérdense que arriba del ring son pocas las sustancias que se pueden subir, en un boxeo profesional me refiero, solamente es vaselina, agua, punto. Dentro de los Cutman o de los Second de la esquina, también se utiliza adrenalina para cerrar las heridas, que se contrapone con alguno de los vasodilatadores que va a complicar el cerrado de las heridas. Bien, ese apunte. Bien, aquí es algo interesante. Me hacen otra pregunta, la cual voy a leer para darle contestación. Técnicas de moda, dieta cetogénica, ayuno intermitente, paleo. Esas dietas o esos planes de alimentación de moda son totalmente inadecuados para el boxeo profesional. Totalmente inadecuados. ¿Cuál es la razón? La falta de energía. ¿De acuerdo? Esa es la única razón. ¿Cuáles son las fuentes principales de energía en ese tipo de planes de alimentación? Pues evidentemente son grasas y proteínas. Y la glucosa, que es el principal responsable, se ve disminuido. De tal manera que aquí yo categóricamente no recomiendo ese tipo de alimentaciones. Lo siguen, sí, me ha tocado boxeadores que hacen ese tipo de planes de alimentación, pero bueno, su reflejo arriba del ring está muy claro. De tal manera que evidentemente no lo recomiendo y de manera categórica no lo vayan a recomendar ustedes.
Bien, hay que ver antecedentes dietéticos como la hidratación y el consumo de agua, ¿sí? Eso es importante, cuánta agua toman y cuáles son los hábitos de consumo de agua. Muchas veces se van a encontrar boxeadores con que toman muy poca agua, lo cual solamente va a estar perjudicando por pérdida de sales. Imagínense, vamos haciendo este ciclo dañino en el boxeador que es muy frecuente. Se ponen ropa térmica para sudar de más, toman poca agua. ¿Qué está pasando? No están hidratando a la célula, y la célula con poca hidratación hay poco intercambio de ATP. De tal manera que eso lo conocen de manera fisiológica, solamente hay que explicarle al boxeador qué es lo que va a sentir. Pues mal. Bien. Entonces, vámonos a los sistemas energéticos. Bueno, les decía que esto no es una clase de bioquímica, pero bueno, les quería hablar un poquito de cuáles son los sistemas energéticos en el entrenamiento y en el ring. Todo es por vía oxidativa mitocondrial, en las cuales, si ven en el extremo inferior izquierdo, la mitocondria, principalmente el 88% de las necesidades energéticas viene de los carbohidratos, el segundo es de los lípidos y hasta el último de las proteínas. Llego recordando un poquito la fisiología, nada más para tener esto en claro. Cuando existe un entrenamiento físico, cuando un boxeador empieza a entrenar, la liberación de insulina se ve reflejada. Mientras hay ejercicio, hay liberación de insulina para la nutrición de la célula. Cuando hay una liberación de insulina, todos los mecanismos energéticos se ven activados, como el metabolismo de lípidos, de carbohidratos y de proteínas. Las proteínas en la primera y en la segunda etapa del entrenamiento son disminuidas con la intención de que si hay un aporte adecuado, correcto, de carbohidratos, la insulina va a hacer su función de estimular a los músculos de la absorción o estimula la absorción de aminoácidos. Son poquitos los que se necesitan. Bien, pues ahí está. Está de manera generalizada cuál es la liberación de energía de cada uno de los sustratos. Todos pasan por el ciclo de Krebs. ¿Okay? Esa es la principal vía energética de un boxeador profesional. Bien, bueno, aquí es otra, esto lo estoy pasando rapidito porque no vamos a detenernos acá, pero bueno, de forma oxidativa hasta el 70% se ve reflejado, glucolítica y fosfagénica. ¿Okay? Bien, fíjense, aquí hay un ejemplo, y este trabajo me gustó mucho, es una investigación de 2017 que se hizo a boxeadores profesionales, y esto es como lo que le conocen, es un plan de entrenamiento. Esto lo hacen los entrenadores o preparadores físicos, el nutriólogo no lo hace, pero se basa en él para cuestiones energéticas. Bien, cuando hablan de la primera y la segunda etapa, cuáles son los niveles de entrenamiento y cuáles son las observaciones que se ven reflejadas en cuestiones de vías metabólicas energéticas. ¿Ok? Véanlo, analícenlo. Cuando hacen repeticiones de golpeo, los trabajos a mayor frecuencia de golpes, ¿sí? Como son manoplas, como son costal, se ve en la carga glucolítica. Necesitamos alta concentración de glucosa, ¿sí? O de desgaste de glucógeno. ¿Ok? Ahí está. Muy bien. Entonces, bien, nutrimentos y la evolución del macrociclo. Aquí es importante establecer cuáles son las calorías. Ustedes saben, como profesionistas de la nutrición, existen un sinfín de herramientas para determinar el gasto energético basal. Uno de los más conocidos es la fórmula de Harris-Benedict con adaptaciones a ejercicios. Esa la podemos utilizar, sino calorías por kilogramo, que también se puede utilizar, que va desde el 35 hasta el 45 de kilocalorías por kilogramo de peso, para establecerlo. Y otra de las funciones, y esto es sumamente importante, es establecer la adecuación de aportes calóricos por tiempos de entrenamiento. Y me voy a explicar un poquito en esto. En el primer punto nos dice que el gasto energético basal más 12 calorías por minuto de entrenamiento. Los boxeadores profesionales regularmente entrenan 2 veces al día. Esto es una estructura
común, eso es una estructura clásica, en donde el boxeador corre en la mañana, de 7 a 8 de la mañana, 6 a 7 de la mañana, siempre hay una sesión de corrida, lo que le llaman corrida. Ahí también hacen ejercicios de elasticidad, estiramiento, rapidez, reflejos, y en la tarde, que esto les digo que es un entrenamiento clásico, en la tarde, de 2 a 3, de 3 a 4 de la tarde, entrenan boxeo, que es donde se van al gimnasio y hacen costal, hacen cuerda, hacen manopleo, hacen los entrenamientos de box. Hay que adaptar cada uno de esos entrenamientos para ejercer la distribución adecuada de las calorías totales del día, enfocadas obviamente a los tiempos de entrenamiento. Si me explico hasta aquí, me refiero a que alrededor de cada entrenamiento hay más aporte calórico que cuando están descansando. Ojo, eso es un entrenamiento clásico, es una estructura de entrenamiento clásico. Correr en la mañana, entrenar por la tarde. Aquí también hay que tener en cuenta en dónde está el paciente. Si recuerdan la primera diapositiva, la primera evaluación, el primer contacto con el boxeador, debemos de conocerlo, ¿de acuerdo? Debemos de conocerlo. Parte de conocerlo es saber cuál es su campamento. Es muy diferente el abordaje nutricio en aquellos boxeadores que están en su casa, cerca de su casa, entrenan, que aquellos que vienen de fuera del país, fuera del estado, de la ciudad, a entrenar o a concentrarse a otro lugar. Ejemplo, cuando tuve la oportunidad de participar en un campamento con uno de los entrenadores, en 2017 fue nombrado el mejor entrenador del mundo, Robert García. Entrenamos a un muchacho que venía de Rusia. Les voy a platicar su rutina. Se levantaba a las 7 de la mañana, corría 1 hora o alrededor de 8 a 9 kilómetros, comía y se iba a dormir. De su cuarto no salía hasta que eran las 3 de la tarde. ¿Sí? Entrenaba 1 hora y media, comía y se iba a dormir y así hasta el otro día. ¿Por qué? Porque no hablaba el idioma y demás. Ese paciente, ese boxeador, tiene diferente gasto energético que aquel que vive en casa, que aparte tiene que trabajar, que aparte tiene que atender a una familia. Entonces, es importante conocer al boxeador y determinar cuál va a ser su aporte calórico dependiendo de su entrenamiento. De tal manera que las horas de entrenamiento van a depender del aporte calórico. En la primera etapa, nada más recordarles que la primera etapa del entrenamiento decíamos que era hipercalórica, hipoproteica, y estos son los porcentajes que se recomiendan. Estos son derivados de la fisiología y de otros artículos que ya tienen ustedes en su poder como material de apoyo. De carbohidratos nos vamos hasta el 60%, de lípidos de 30 y 35%, y las proteínas bastan con 5 a 10%. Lo más recomendado es establecer un plan en 10%, 8%, ¿de acuerdo? De total de las calorías. En la segunda etapa se normalizan las proteínas, los demás sigue igual, del 60% de carbohidratos, 30 de lípidos y del 10 al 15 de proteínas. Y al final, en la etapa final o en la etapa de peso o de descarga, es una dieta hipocalórica que guarda los mismos conceptos, de 50 a 60 de 55 a 60 de carbohidratos, 30 a 35 de lípidos y 5 a 10 de proteínas. Eso es lo que se recomendaría en un boxeador profesional. Bien, la hidratación y dosis es un tema controversial, la verdad es un tema muy controversial, pero las recomendaciones generales para el boxeador va de 1 a 1.5 mililitros por caloría, de tal manera que esto se habla en la etapa 1 y 2. En la etapa de entrenamiento 1 y 2 hablamos de estas recomendaciones. Posterior a ello, solamente vamos a reponer lo que pierde. Y ahorita vamos a hablar de ello. Bien, aquí me pregunta una de las participantes. La pregunta es, ¿cuánto tiempo recomiendo para la tercera etapa? Me refiero... Bien, las etapas, cuando en el mundo ideal, son 3 meses, ¿de acuerdo? 3 meses. La primera etapa, la segunda etapa y la tercera etapa. La tercera etapa podemos dejarla en 15 días. Yo la manejo en 15 días. Esa es la etapa de peso, ¿de acuerdo? Es la etapa de descarga. No sé si me explico hasta aquí. De nada, sus órdenes. Entonces, la hidratación, les decía, es un tema controversial.
La verdad que a los boxeadores que he tenido la oportunidad de trabajar, les doy de 1 a 1.5 mililitros por caloría. Un boxeador fácilmente está tomando en la etapa 1 y en la etapa 2 hasta 3,5 litros de agua por día. No pasa nada porque no es el objetivo hasta la tercera etapa las cuestiones de peso, ¿de acuerdo? Obviamente el boxeador va a perder peso en la primera y en la segunda etapa, pero no es la intención, ¿sí? O sea, no es el objetivo principal. El objetivo principal es que esté nutrido, que tenga la energía suficiente para soportar el entrenamiento, ¿de acuerdo? Las exigencias de su entrenador. ¿Ok? Y bueno, la reposición de sales es de suma importancia. Aquí yo siempre les recomiendo sueros, ¿sí? Sueros de electrolitos para reponer pues el potasio, el calcio, el sodio y demás minerales. Este es un tema controversial porque el boxeador suele deshidratarse antes de tiempo, ¿de acuerdo? Usa plásticos, usa bolsas ahí, usa ropa térmica con tal de deshidratar. He llegado a ver boxeadores que se empiezan a deshidratar un mes antes del combate. Esto es la muerte para ellos. ¿Por qué? Porque no van a trabajar bien, ¿de acuerdo? No van a trabajar bien, el entrenamiento está inconcluso. Si le pidieron tirar 100 golpes por round, va a tirar 60, va a ser un mal entrenamiento, va a ser una mala preparación. De tal manera que nuestro trabajo en la educación nutricional es darle agua con confianza cuando no estamos en etapa de peso, ¿ok? Para que terminen sus entrenamientos adecuados. Bien, aquí está una de las fórmulas más utilizadas. La tienen que utilizar ustedes, aquellos que tengan un acercamiento con un boxeador, porque tenemos que analizar las pérdidas de agua durante el entrenamiento. Conocemos que durante el entrenamiento pues hay pérdidas de agua por simplemente ejercitarnos y establecer, ojo, esto es importantísimo, establecer como normo adecuado o normalidad o de manera adecuada menor a 1.5 kilos, ¿de acuerdo? Ejemplo, si el boxeador entrena a las 3 de la tarde, antes de empezar su entrenamiento marca 60 kilos y al final de su entrenamiento está marcando 57, ¿qué pasa? Hay personas que disminuyen hasta 4 o 5 kilos por entrenamiento, de agua por supuesto. Estamos hablando de una hidratación inadecuada. Falta de sales por supuesto o malas técnicas de entrenamiento, que usan ropa térmica y demás. Entonces, si establecemos esto como norma adecuado, que no pierdan más de 1,5 kilos por entrenamiento de peso, estamos hablando de una buena hidratación. Hay literatura más flexible, que nos habla hasta 1.8, y hay literatura más estricta, que no deben de perder más de 1.2 kilos por entrenamiento. La verdad que en el boxeo, de manera a experiencia y como recomendación mía, yo la verdad que les digo que esté por debajo de 1.5 kilos de pérdida de agua, de peso pues en el entrenamiento, ¿de acuerdo? Si sobrepasa esta cantidad de 1.5, el boxeador va a empezar a disminuirse en su rendimiento físico por cuadros de deshidratación. Y eso es súper frecuente, súper frecuente, donde el boxeador no entrena ni bien, ¿de acuerdo? Le meten mucho las manos en el sparring por una falta de hidratación, ¿de acuerdo? Entonces, es responsabilidad de nosotros. Durante el entrenamiento, por supuesto que son bienvenidas las bebidas isotónicas e hipotónicas. Son las que reponen de manera adecuada las sales en cada uno de los entrenamientos, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son estas? El más ideal son sueros, ¿sí? Sueros, el del dibujito. Con eso, si prefieren de sabor, adelante. Ya de cuestiones comerciales, pues hay bebidas isotónicas y hipotónicas, muy bien conocidas, ¿de acuerdo? Electrolit, Gatorade y demás. Entonces, hay que recomendarlas, no estamos peleados con este tipo de bebidas. Ustedes van a decir, ¿tiene glucosa, tiene azúcar? Sí, sí tienen, pero lo importante es reponer los electrolitos perdidos, las sales perdidas durante el entrenamiento. Entonces, dato importante de aquí, denle seguimiento a sus boxeadores a que no pierdan más de 1.5 kilos por entrenamiento.
Hagan esa tarea y ustedes verán que el rendimiento físico del boxeador empieza a incrementar y se empieza a sentir mejor. Empieza a hacer mejores sparring, tiene mayor velocidad, tiene más potencia y demás. ¿Ok? Bien, aquí esta tablita de la suplementación del boxeador, nos vamos a pasar a qué se recomienda como suplementos, principalmente por respaldo científico, la creatina. Sí, la creatina hay mucha evidencia científica, de hecho es evidencia A o de alta confiabilidad, en donde la creatina ayuda a procesos energéticos, recuperación y demás. Las recomendaciones en cuanto a dosis, habla, según las literaturas, es un margen muy amplio que marca la literatura, que va desde el 20 hasta 80 miligramos por día. ¿De acuerdo? Estableciéndolo dentro de estos rangos, el paciente va a tener muy buena suplementación. Vitaminas y minerales, que son los olvidados. La verdad que muy pocas veces he recibido a pacientes con una recomendación previa de vitaminas y minerales. Todas vienen con suplementos de aminoácidos, proteicos, pero nunca de vitaminas y minerales. Basta darles con complejo B y recordar un poquito de la fisiología. El complejo B se ve involucrado en procesos, en vías metabólicas de energía y sobre todo en la mitocondria. De tal manera que si no damos vitaminas, pues se va a ver mermado en cierto porcentaje, no mucho, pero se ve mermado el intercambio energético de ATP, ADP y demás. ¿De acuerdo? Los transportadores de insulina y los GLUT llamados también se ven disminuidos en el transporte por falta de vitaminas y minerales. Aquí basta con darle un suplemento de complejo B y un suplemento de minerales. Baratos, accesibles, que siempre los olvidamos, pero son sumamente importantes en un boxeador. Aparte, los triglicéridos de cadena media y corta, el omega 3 puede cumplir esa función y vamos hasta 1 gramo al día. Es importante porque nos regresamos a cuáles son las fuentes energéticas de un boxeador, cuáles son las vías energéticas. Sabemos que en primer lugar están los carbohidratos o la glucosa y en segundo lugar están los ácidos grasos. De tal manera que esa sería una buena suplementación, una buena recomendación para su boxeador. Dentro de la literatura que tienen ustedes como material de apoyo, hay un artículo sumamente interesante que fue el 2018 en donde estudiaron a boxeadores cubanos implementando suplementación con probióticos y se dieron cuenta que al suplementar con probióticos a un boxeador favorece, de los mecanismos no están muy claros todavía en el artículo y de hecho lo sugieren seguir con la línea de investigación, pero vieron cambios vieron cambios en el metabolismo de los carbohidratos, en donde hay mayor aportación de energía con mayor rapidez, mayor recuperación entre rounds. Lean ese artículo, es muy interesante. Entonces, es otro. Obviamente falta evidencia científica, como la creatina, que es nivel A. Los probióticos estamos todavía por hacer una recomendación alta confiabilidad, pero ya se han visto resultados en donde ayuda en el metabolismo de la glucosa en un boxeador, ¿sí? Mayores aportes energéticos. Bueno, aquí hay otros suplementos, ojalá descarguen esta tabla, porque marca la vía de evidencia y cuáles son las dosis de cada uno de los nutrimentos para que puedan manejarlo con un respaldo científico y darle una suplementación adecuada al boxeador. Acuérdense que todos los deportes son diferentes y el boxeador no es la excepción. Necesita sus recomendaciones específicas y ahí está. Se dan cuenta en que en ningún lado viene cuestiones de aminoácidos o proteínas. ¿Okay? Bien, aquí está datos importantes. Me detengo un poquito aquí porque, como decía en la presentación anterior, la creatina es uno de los que tienen más evidencia científica y aquí se ve precisamente eso. La recuperación entre sprint o lo que le llaman el descanso en el boxeo, la recuperación se ve incrementada cuando tienen, en este estudio, dieron 50 miligramos por kilo de creatina contra un placebo. Cuando se da creatina, el boxeador tiene una mayor recuperación energética a nivel muscular,
entre cada round. Entonces es importante y esta es la razón de por qué dar creatina a un boxeador. La recuperación es importantísima, ya que no solamente tenemos entre round 1 minuto, si se eleva la recuperación, pues mejor para el boxeador. ¿Okay? Bien, entonces es un estudio muy, muy interesante, que también lo tienen en su material de apoyo para que lo lean todo. Aquí nada más extraje algo de lo más importante para explicarle a ustedes. Bien, técnicas para bajar de peso. Pues lo más adecuado, por supuesto, es una planificación en la pérdida de peso durante cada una de las etapas, ¿de acuerdo? Van a encontrar boxeadores, ténganlo por seguro, que van a usar saunas, plásticos, ropa térmica. Esto lo que hace es disminuir las capacidades físicas del boxeador. Y retomando un poquito de las primeras diapositivas, en donde el nutriólogo, una de sus funciones y obligaciones es establecer un plan adecuado, una comunicación adecuada entre boxeador, entrenador y nutriólogo, ¿de acuerdo? Porque muchas veces se ven interrumpidas nuestras recomendaciones por el propio entrenador. Y aquí no estoy hablando de manera negativa o despectiva, simplemente el beneficio es para el boxeador y todo el equipo que lo respalda, ¿de acuerdo? Entonces hay que hablar claro, hay que hablar con fundamentos el por qué hacer una recomendación, ¿de acuerdo? Quitar el sauna, plástico, ropa térmica a un boxeador es muy difícil, ¿de acuerdo? La vieja escuela del boxeo mexicano nos persigue y es muy difícil quitar esas viejas costumbres inadecuadas. Hay comentarios ilógicos como es que antes así se hacían los boxeadores, fíjate cuántos campeones del mundo teníamos y hacían lo mismo, dejaban de comer y demás. Pero bueno, gracias a las ciencias de la nutrición avanzado y nos habla de que eso hubiera sido un potencial mayor si hubiéramos usado técnicas adecuadas, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con eso, hay que establecer buena comunicación con los participantes, con el equipo, y al boxeador le puede ir muy, muy bien, prospectarlo a las grandes ligas. Bien, aquí es otro de los estudios que también lo tienen en su material de apoyo, en donde la pérdida de peso, esto es generalidades por supuesto, en el grupo cubano de boxeadores que se estudió, hubo una pérdida de 5.8 kilos, ¿sí? En la etapa de peso. Parece mucho, pero hay personas que pierden hasta 10 kilos de manera adecuada, ¿ok? Entonces, los rangos promedio, esos son un estudio de boxeo. En México se manejan las mismas cifras, 6.5 kilos en la última etapa de peso, que son 15 días, para poder disminuirlo de manera adecuada. Es el corte de peso. Pero para eso ya tiene un acondicionamiento físico y ya tiene técnicas de boxeo muy, muy específicas para su próximo combate. Bien. Entonces, la bibliografía recomendada, ¿sí? Aquí está, hay mucha bibliografía recomendada. Toda esta bibliografía ustedes la tienen en su material de apoyo para que den una lectura, ¿de acuerdo? Me voy a detener un poquito en las etapas de entrenamiento. Me regreso, ahí finalizó la presentación y vamos a dejar preguntas y respuestas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguna duda? Gracias, me siento todo bien. Bien, me hacen una pregunta, que voy a responder con todo gusto. La pregunta es que si he manejado cargas de agua para la deshidratación en el boxeador. La verdad es que no, y no es recomendable. Y la experiencia le pasó a un boxeador de Tijuana, no voy a decir su nombre por respeto, pero fue campeón en peso gallo. Le pasó lo mismo y lo vetaron de Japón por ese tipo de técnicas de deshidratación. No es la más adecuada, la verdad. ¿Okay? Entre más agua, mayor nivel de deshidratación. Bueno, cuando hay un agua en exceso también se ven cuadros de deshidratación. No es lo más adecuado. Bien, otra pregunta. ¿Cuáles son las recomendaciones en el consumo de sodio?
el consumo de sodio se incrementan las necesidades basadas en las recomendaciones generales, pues, que son 2 gramos de sodio, se incrementan hasta el 20%. ¿De acuerdo? Hasta el 20%. Hay literatura que habla de incrementar hasta el 25%. O sea, sería hasta 2.7, 2.8 miligramos de sodio por boxeador o por carga. ¿De acuerdo? Bien, me hacen otra pregunta. ¿Cuáles son las cargas de carbohidratos? Las cargas de carbohidratos antes y durante la pelea. La carga de carbohidratos es importante, sobre todo antes de la pelea. ¿De acuerdo? Sobre todo antes de la pelea para hacer almacenaje de glucógeno y tenga la energía suficiente para solventar el combate. ¿De acuerdo? Es muy, muy importante. Bien, aquí me hacen otra pregunta. Dice, ¿cuál es el método más apropiado? Creo que se refieren para la pérdida de peso. El método más apropiado es establecer un plan de trabajo, desde 2 meses hasta 3 meses, con una pérdida constante de peso. Ese es lo más adecuado, ¿de acuerdo? Muchos de los boxeadores van a llegar a que solamente les tumbes 15 kilos, 16 kilos en un mes. Sí, tal vez lo puedas hacer, los deshidratas y van a dar el peso y van a pelear. Me preguntas cuál es el más adecuado. El más adecuado es establecer un plan de trabajo de 2 a 3 meses y con una pérdida constante de peso. Es el más adecuado. Bien, aquí me hacen otra pregunta. En la última etapa, que es la adaptación al peso, ¿se deben disminuir las bebidas hidratantes? No, al contrario, se mantienen para la recuperación de sal. Lo que se disminuye es la cantidad de agua total. Ejemplo, en la etapa 2 consumíamos 3 litros de agua, ¿sí? En la etapa 3, en la adaptación de peso, vamos a tomar 1.5, 1.2 litros de agua, pero con cargas importantes de sales, para que no haya cuadros de deshidratación. Solamente se pierda agua como tal. Bien, acá me hacen otra pregunta muy interesante. Me dice, la pregunta es, ¿entre rounds solo se hidratan o puede haber enjuagues con carbohidratos, enjuagues bucales con carbohidratos? Cuando hablamos de una pelea profesional y está metida la Comisión de Boxeo del Estado, eso es ilegal, subir enjuagues de carbohidratos al ring. ¿Se pueden disfrazar? Por supuesto que sí, pero es ilegal. Al ring solamente se sube agua, adrenalina y vaselina. Si estamos hablando de un sparring, si estamos hablando de que todavía no es el combate, puede hacerse enjuague de este tipo. ¿Para qué? Para solventar la carga energética, el desgaste energético, perdón, durante su entrenamiento. Pero ya en la pelea profesional, eso es ilegal. Bien. Bien, aquí me hacen otra pregunta. Al parecer este participante ha tenido mayor contacto con el boxeo y lo que me da mucho gusto. La pregunta es, si se hace de manera adecuada, a como lo estoy planteando en la presentación, un plan de 2 a 3 meses con una pérdida constante de pérdida de peso, la pregunta en concreto es si el peleador, el contrincante que hubo o que hizo una pérdida abrupta de peso, va a tener mayor ventaja en la recuperación, o sea, que se bote más de peso. De hecho, no. Por eso se han implementado reglas. El CMB ya hizo oficial, el AMB ya lo tenía, la reposición del peso o los cambios de peso para el día de la pelea. Se establece que no sea más del 10% a la categoría de peso. Ejemplo, si voy a pelear en 60 kilos, no debo de pasar el día del combate de 66 kilos.
Y eso el CMB ya está establecido y no hay ninguna pelea que se haga sin este reglamento. El AMB también tiene este reglamento. La ventaja no. ¿Por qué? Porque un boxeador que sube deshidratado, porque una reposición de peso no está bien hidratado, la desventaja es para el que tuvo pérdidas abruptas de peso. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Menos rapidez, menos reflejo y menos carga de carbohidratos o menos carga de glucógeno en su músculo. Definitivamente no. El boxeador que tiene un buen manejo de peso en esas 3 etapas del entrenamiento tiene mayor velocidad, tiene mayor reflejo, lo cual el boxeador que bajó de peso abrupto no va a llegar ni a los talones. ¿De acuerdo? Eso era una de las técnicas antes, pero todos lo manejaban. ¿De acuerdo? Yo conozco personas, boxeadores, pues, que de un día para otro recuperan 11 kilos, pero es agua, suben pesados, no son rápidos, no tienen reflejos. ¿Sí? ¿No hay más dudas? Me hicieron otra pregunta, pero no la comprendo del todo. Dice, en la reposición o ganancia de peso, ¿cuántos gramos por kilo se manejarían? De 6 a 7. ¿Quiero entender de carbohidratos o de qué? Perfecto. Sí, de carbohidratos pudieran manejar hasta 9. La literatura nos dice que hasta 9 pudiera estar adecuado. Sin embargo, lo recomendable es según su categoría de peso, ¿de acuerdo? Que va a partir de los 5 gramos por kilo. Bien, si no hay preguntas, ya casi terminemos. Bien. Aquí hay otra pregunta, permítanme darles lectura. Bien, aquí me hacen una pregunta sumamente interesante. Dice, con boxeadores que han utilizado de manera constante diuréticos para el peso, ¿aún así sería recomendar el uso de creatina? Evidentemente no. Ojo, el uso de diuréticos es ilegal, ¿de acuerdo? Es ilegal. Si se usan diuréticos, estamos hablando de un boxeador que no está registrado en ningún organismo, ¿de acuerdo? No está regido por el CMB, AMB o MB. De tal manera que esos boxeadores tienen menos probabilidades de estar clasificados, ¿de acuerdo? Si la pregunta en concreto es, ¿se recomienda el uso de creatina? Pues no. Evidentemente no, porque va a haber un desbalance tanto hidroelectrolítico como energético de ellos. ¿De acuerdo? Es definitivamente no. Bien, acá me hacen otra pregunta. Es, ¿cuántos gramos de cafeína ya cuenta como doping en el boxeo? La cafeína no es doping, ¿sí? Pueden registrar, también se los compartí en su material de apoyo. La última actualización de WADA, que en el 2009 actualizó su lista de sustancias prohibidas y no está la cafeína, ¿de acuerdo? Entonces podemos utilizar la cafeína anhidra como un suplemento adecuado, como aporte energético
ayudas ergogénicas energéticas, ¿de acuerdo? Entonces no habría ningún problema. Bien, acá me hacen otra pregunta. Que si he utilizado cargas de agua para descenso de peso agudo o cuáles estrategias he utilizado y cuál ha sido mi experiencia. La verdad que la más agresiva, bueno, primero, no he utilizado cargas de agua para descenso abrupto porque le hace daño al boxeador, no las utilizo yo, conozco la técnica, sé que se utiliza, pero no es la más recomendable. Y aparte, ¿cuál ha sido mi experiencia? Afortunadamente, lo más abrupto que he hecho es utilizar un día, 2 días antes del pesaje, ropa térmica completa, o sea, sudadera y pantalón, y estar entrenando dentro de un vapor o de un sauna para que se deshidraten. Eso es lo más agresivo que he tenido que utilizar para dar el peso, lo más agresivo, ¿no? Hay técnicas diferentes, ¿eh? O sea, en el boxeo profesional hay muchas, pues, ¿cómo llamarlas? Trampas, tal vez, o malas prácticas, en donde he conocido técnicas en una ocasión, estando en un campamento del Campeonato del Mundo en Las Vegas, a un boxeador que estaba cerca de nosotros, dentro del equipo, le tuvieron que sacar sangre. O sea, le sacaron lo que era 1 libra de sangre para poder llegar al peso. Esas técnicas obviamente son ultra no recomendadas, pero bueno, existen. La verdad que hay tanta cosa que les hacen, ¿de acuerdo? Por eso lo más ideal es establecer un buen programa. Bien, me hacen otra pregunta, dice, ¿cuál sería la técnica más extrema para dar el peso en un tiempo muy corto? Deshidratación, definitivamente deshidratación. Estoy hablando de cuestiones legales. Deshidratación, uso de sauna, metiéndose a un vapor y hacer ejercicio ahí. Dejar de tomar agua, por supuesto. Eso es lo más efectivo para dar el peso en un tiempo muy corto. Hablando de 3 días antes del pesaje, 4 días antes del pesaje, se pueden utilizar esas técnicas. Obviamente el boxeador va a ir a regalar su trabajo, no va a tener posibilidades de ganar. Se han dado casos, por supuesto, pero el paciente va mermado totalmente. No lleva ni el 30 ni el 35% de sus capacidades boxísticas al ring, ¿de acuerdo? Todo por una deshidratación. ¿Ok? Bien, aquí me hacen otra pregunta, que es respecto a la experiencia profesional que tengo. Me dicen, ¿cuántos kilogramos han sido la cantidad más agresiva que ha ayudado a bajar un boxeador? La más agresiva fue un boxeador jalisciense, de hecho, un boxeador jalisciense, por respeto no menciono su nombre, pero en un mes le tumbamos 21 kilos. 21 kilos en un mes. Obviamente con técnicas de deshidratación y demás, porque era un compromiso grande, era campeonato nacional. Eso es lo más agresivo que me ha tocado. Todos me han llegado como un promedio de 12 kilos, 10 kilos, es lo que me llegan a llegar los boxeadores. Bien, aquí me hacen otra pregunta sumamente interesante respecto a cuál es el abordaje nutricio en cambios de categoría. La pregunta en concreto es, para escalar de una categoría a otra en un lapso corto, ¿qué técnica se utiliza o cuál lo utilizo yo? Como introducción, les digo que el boxeo, entre menos peso podamos dar, mayor ventaja tiene el boxeador. Pero si la intención o su cuerpo ya no da un peso o una categoría de peso, hay que llegar a la siguiente. La siguiente es adaptar. ¿Cómo se adapta? Es mantener el peso en el que pelearía.
Ejemplo, el paciente ya no da, el boxeador ya no da las 130 libras. Va a migrar a las 135 libras. De tal manera que mantener al peleador, o sea, hacerles sparring, hacer el acondicionamiento físico, hacer sesiones de manopeo, técnicas de boxeo y demás, en 138, en 140 libras. ¿Para qué? Eso se le llama adaptación al peso. Mientras más adaptación al peso tenga un boxeador que migra de categoría, mayor serán sus resultados. ¿De acuerdo? Espero haber contestado la pregunta. Bien, aquí nos hacen otra pregunta. Nos hacen otra pregunta. Dice, ¿cuándo, por qué y con qué se utiliza la nutrición de electrolitos intravenosos? Bien, esta técnica también es ilegal, sobre todo en el organismo XMB. Es ilegal, de hecho en la guía de BADA, que es donde se registran las sustancias no permitidas o ilegales, determina muy claramente, ojalá tengan la oportunidad de leerlo, y determina muy claramente que el simple hecho de utilizar una aguja es ilegal. Se utiliza, por supuesto que se utiliza, cuando el boxeador dio el peso de manera abrupta y hay cuadros de deshidratación. Ahí es donde se utiliza. ¿No? Bien, acá me hacen otra pregunta y esto va a complementar un poco de la evaluación y las cuestiones de características del boxeador. ¿Has evaluado de manera indirecta la fuerza de un boxeador mediante dinamometría? No, la verdad es que no he medido la fuerza. ¿Por qué? Las leyes de la física no mienten, o al menos no han cambiado hasta donde está mi conocimiento. La potencia de un golpe depende de la velocidad. Entonces, la fuerza del boxeador no se ve reflejada tanta en los resultados. En la velocidad sí. Entre más veloz vaya un golpe, más contundente será. Es por eso, o al menos me justifico por ahí, que no he utilizado dinamómetros para medir la fuerza. Bien, como resumen de la presentación, si alguien se va a meter a la nutrición del boxeo, mi mayor recomendación es hablar de educación nutricional en el boxeador junto con el entrenador. Las cosas han cambiado. Uno de mis creencias y algo que transmito siempre a los boxeadores y a los entrenadores es lo siguiente: el boxeo ha cambiado. El boxeo ha cambiado. Ahora no nos enfrentamos a peleadores, ahora nos enfrentamos a atletas. ¿Cuál es la diferencia de esto? Antes el que era bueno para pelear de la zona, de la colonia, del barrio, se hacía boxeador solo porque sabía tirar golpes, o quería tirar golpes, o no le daba miedo tirar golpes. Ahora los boxeadores son más atletas, en donde son más completos, ¿de acuerdo? Hay más preparación física, hay más compromiso deportivo, de tal manera que yo le recomiendo enfocarse un poquito a tener esa mentalidad que a los que van a preparar como boxeadores son atletas de alto rendimiento, ¿de acuerdo? Me preguntan en las redes sociales. Bueno, en la pantalla están algunas de las redes sociales en las que estoy. Cualquier duda, cualquier comentario, por favor ahí. Si quieren alguna
alguna información extra, yo con todo gusto los puedo ayudar. ¿Ok? Entonces, en resumen es eso. Dedíquense o enfóquense a atletas de alto rendimiento y denles educación nutricional enfocados a ello. Hagan una buena relación con el entrenador, con el boxeador, para que puedan ganar como equipo. Afortunadamente, el boxeo es de equipo. No pareciera así, pareciera que el boxeador es el único que está comprometido en ganar un título del mundo, pero como equipo es importante. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el resumen. Gracias. Estoy a sus órdenes. Está aquí una otra pregunta. No la había visto y trataré de responderla. La pregunta en concreto es, ¿ha realizado test de lactato para monitorear las adaptaciones al entrenamiento? ¿Cuántos milismoles has encontrado? La verdad que no he realizado ese tipo de test. Regularmente se hacen en situaciones controladas. Esto lo utilizan mucho los corredores y los que participan en fisicoculturismo. El boxeo realmente yo no lo he utilizado. Sé que se hace bajo condiciones muy estrictas, pero no lo he encontrado. Otra participante, gracias. Gracias a ustedes. La información era para ello. Ojalá que el material de apoyo que tienen lo lean y aquellos que tienen acercamiento con boxeadores puedan darles una buena información. No es que le den mala, sino que ir creciendo la cultura de la buena nutrición del boxeo, que tantas satisfacciones como deporte nos da a México, ¿no? Gracias a ti. Bien, muchas gracias, profesor. Les agradecemos a todos. Si no hay más preguntas, yo creo que damos ya por terminada la sesión. Bien, recordándoles que posteriormente podrán revisar nuevamente la grabación dentro de la plataforma junto con todos los materiales de apoyo que nos aportó el profesor. Su constancia estará libre para el día miércoles. Ya podrán descargarla también sin ningún problema. Muchas gracias, maestro. Gracias a todos. Y sería de nuestra parte del Instituto INDEN. Sería todo. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Hasta luego.